Gloria al nombre de Jesús. Aquí estamos nuevamente. Tuvimos un pequeño desfase con el internet, pero en el nombre de Jesucristo de Nazaret vamos de frente. En el nombre de Jesús hemos orado, hemos clamado a Dios para que la presencia de Dios esté con cada uno de nosotros. Usted que está allá con su teléfono, con su computadora o frente a su televisor, y nosotros acá en nuestra casa para transmitir. En el nombre de Jesús de Nazaret, mi Dios eterno, pido que el ángel de Jehová nos guarde, nos proteja, nos arrope, nos abrace, y que el Espíritu Santo ministre aquí en la casa a los que estamos acá, y ministre a cada uno de los que están en sus casas en el nombre de Cristo Jesús. Como les digo, les dije en el mensaje anterior, este es el segundo mensaje de esta serie de 3 que se titula La vacuna es la marca de la bestia. Y en el mensaje anterior les dejé como una incógnita que el anticristo no va a marcar absolutamente a nadie, a nadie. Algunos lo creyeron, otros pues me imagino que no lo creyeron tanto, pero vamos a escudriñar la palabra de Dios y a la luz de las Escrituras vamos a estudiarla. En el nombre de Cristo Jesús, yo le aconsejo que tenga su Biblia a mano en el nombre de Jesucristo de Nazaret, aunque yo voy a ir leyendo las citas bíblicas, pero usted téngala a mano para que vaya tomando notas, para que vaya comprobando la palabra de Dios con su Biblia en la mano, y así podamos en el nombre de Cristo Jesús ayudarnos unos a otros y ayudar a todo aquel que está necesitado. Así que en el nombre de Cristo Jesús iniciamos con el mensaje maravilloso que estamos transmitiendo, que se titula La vacuna es la marca de la bestia. Como les dije la semana pasada, esta es la fotografía que está causando en algunos pánico, pero en la inmensa mayoría de la humanidad, en el 90-95% de la humanidad, esperanza. El tema, ¿es la vacuna la marca de la bestia? ¿Es la vacuna? ¿Es la marca de la bestia? Porque usted ha escuchado, no a uno, sino a varias personas, decir eso. Que la primera dosis es el primer 6, que la segunda dosis es el segundo 6, y que después le van a obligar a ponerse una tercera dosis, y que va a ser el 666. Alguien se preguntará, hermano Recinos, ¿y ustedes ya se vacunaron? Gracias al Señor, pues en mi casa todos ya tenemos las 2 dosis, solo mi hija menor hace falta la última dosis, que ayer le tocaba ponerse, pero le tocó defender su tesis, y quedó para una próxima ocasión. Entremos al tema en el nombre de Cristo Jesús, usted con su Biblia abierta. Hoy vamos a ver el gobierno del anticristo después de la primera mitad de la semana 70, o sea, de la gran tribulación. Apocalipsis capítulo 13, abra su Biblia. Apocalipsis capítulo 13, versículos 16 al 18. La palabra de Dios la leemos para gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ponga mucha atención. Versículos del 16 al 18 del capítulo 13. Dice la palabra de Dios: y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca, o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. En el nombre de Cristo Jesús, que Dios nos dirija. En el primer mensaje de esta serie, si usted se acuerda, una serie de 3, les dije que el anticristo no va a marcar a nadie. Y pudiese ser que alguien haya pensado que es una herejía la que yo dije. Pues a lo largo de la historia, hermanos, desde que yo estaba pequeñito, hemos escuchado a casi todo predicador y maestro enseñar sobre la marca de la bestia. Lo mismo que debemos saber, lo que cada uno de nosotros debe saber, es que la Escritura se interpreta a la luz del contexto. Es lo primero que cada uno de nosotros debe saber, que toda Escritura debe interpretarse a la luz del contexto. Existe el contexto cercano o inmediato, existe el contexto lejano, y existe el contexto histórico, y existe el contexto general. La mayoría, la inmensa mayoría, somos propensos a caer en errores, porque casi nunca tomamos en cuenta el contexto cercano o inmediato.
Nos vamos siempre al lejano, al histórico y al general. Por eso es que en el mensaje de hoy vamos a ir leyendo paso a paso el capítulo 13. Usted tenga su Biblia abierta en el capítulo 13, que es donde aparece la marca. Mantenga su Biblia abierta. 13.1. Mire lo que dice el 13.1. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y en sus cuernos 10 diademas y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Versículo 3 del capítulo 13 de Apocalipsis. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Versículo 4. Y adoraron al dragón, que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? La semana 70 de Daniel, que se refiere a la tribulación de 3 años y medio y a la gran tribulación de 3 años y medio, estará la tierra regida por el dragón, la bestia del mar y la bestia de la tierra, que forman un tipo de trinidad perversa, de trinidad terrible. O sea, Satanás pretenderá ser Dios, el anticristo pretenderá ser el Cristo, o sea, será el Cristo de Satanás, y la bestia de la tierra, que se describe como el falso profeta, va a cumplir la misión de un espíritu impuro. O sea, ellos van a simular la Trinidad de Dios, pero será una Trinidad perversa. El anticristo, o sea, la primera bestia, persuade al mundo a adorar al diablo. Tiene una herida fatal, una herida mortal, pero vive, según el versículo 3 que ya leímos, en una monstruosa imitación de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Cuando fue crucificado en la cruz del Calvario, fue enterrado y al tercer día resucitó de entre los muertos. Pues esta bestia va a ser una monstruosa imitación, va a ser herida de muerte y va a vivir. Ahora veamos la descripción del anticristo, que es la primera bestia. En el versículo 2, léalo, ahí te tiene su Biblia en la mano, dice: y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Por favor, nótese las características del leopardo, del oso y del león. Nótese las características de estos 3 animales. En Daniel 7:4 al 6, el leopardo representa a Grecia, lo dice la Biblia, el oso a los medo-persas y el león representa a Babilonia. La bestia de Apocalipsis 1, que es el anticristo, combina los elementos de estos imperios, de estos 3 imperios de la antigüedad. Las características descritas aquí se combinan en una temible unidad de poder y maldad. El leopardo significa crueldad, ¿verdad? Cuando habla de que será como un leopardo, significa que va a ser cruel, ¿verdad? Y astuto. O sea, será un hombre con una astucia extraordinaria. El oso representa la fuerza y el león la ferocidad. O sea, será un hombre, como les dije anteriormente, un estadista tremendo, con una inteligencia y una astucia tremenda, pero con un corazón cruel, una fuerza tremenda que va a ir avanzando y con una ferocidad de león. Y el dragón, que es Satanás, ya lo sabemos nosotros, le dio su poder, dice la Biblia. O sea, Satanás le da el poder a la primera bestia. Cuando yo escribo con negritas y en mayúsculas es porque quiero que pongamos mucha atención aquí donde le estoy señalando con el puntero. El dragón le dio su poder, o sea, Satanás le da el poder a la primera bestia, o sea, al anticristo, ¿verdad? Le dio el poder a la primera bestia, que es el anticristo. En el capítulo 13, versículos 3 y 4, que usted tiene su Biblia abierta ahí, léalo. Allí está su deidad asumida por la gente que se quedó. Léalo, el 3 y el 4. El mundo adorará a Satanás y a la primera bestia, o sea, al anticristo. Mire cómo dice el 3 y 4. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia.
En los primeros 3 años y medio, ustedes se acuerdan en el mensaje pasado, vimos que él solamente hace pacto con unos pocos, no con todos, hace pacto con muchos. Pero ya después de los 3 años y medio, cuando él es sanado de esa herida mortal, toda la tierra se maravilla en pos de ellos. Y miren lo que dice, y adoraron al dragón. O sea, la gente empieza a adorar a Satanás, que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, que es el anticristo, diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? O sea, la gente se va a maravillar tanto que va a decir, este es el Salvador de la humanidad, ¿para qué necesitamos a nadie más? El mundo adora tanto al dragón como al falso Cristo. O sea, tanto al dragón como al anticristo. Al anticristo le fue dada una boca que hablaba insolencias y blasfemias. Y se le dio autoridad para actuar por 42 meses. O sea, el segundo periodo de la tribulación. Porque en el primer periodo tiene un pacto hecho con muchos, como le dije hace poco. En el versículo 4, el dragón es el que le da la autoridad. Pero el límite de los 42 meses fue fijado por Dios. Fue Dios el que se lo dijo a Daniel. De acuerdo con ello, lo que finalmente controla todas las acciones del anticristo es la voluntad permisiva de Dios, porque tiene que encajar en el plan divino. Ahora, ¿por qué los 7 años están divididos en 2 periodos? De 3 años y medio, o sea, 42 meses, o sea, 1260 días cada uno. Recordemos que la primera parte de la tribulación es un periodo de paz que establecerá el anticristo. Pero los juicios de Dios no se detienen y están siendo derramados sobre la tierra. O sea, no habrá guerra entre las naciones, pero tampoco habrá tranquilidad, porque Dios estará enviando juicios sobre la tierra. En la tribulación los juicios de Dios caen sobre la tierra, pero después de 3 años y medio, en la gran tribulación, del cielo caen los juicios de Dios y en la tierra comienza una persecución y misericordia de la Trinidad malvada en contra de Israel y en contra de los que se quedaron. El cronograma establecido de los juicios es el siguiente: los juicios de los 7 sellos durante la primera parte de la tribulación, los juicios de las 7 trompetas durante la segunda mitad de la tribulación, y los juicios de las 7 copas de la ira de Dios durante el fin de la gran tribulación, o sea, antes del regreso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ponga atención a lo que vamos leyendo. Una mitad, o casi la mitad, la tierra tiene hasta ahora 7.200 millones de personas, un aproximado. Puede ser que tenga un poco más porque han nacido más personas. Una mitad de los moradores de la tierra perecerá en solo 2 de los 19 juicios que vienen. Por hambre y por mortandad mucha gente morirá. Capítulo 6, retrocedo un poquito al capítulo 6. En el versículo 8 dice, miré aquí, que lo vimos el domingo pasado, miré aquí y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía. Y le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. O sea, retrocedamos un poquito. Vea lo que dice ese versículo. Dice, miré y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra. O sea, un 25% de la tierra, de la gente de la tierra va a morir cuando el caballo amarillo sale, ¿no? De los primeros juicios, miren. Solo en 2 juicios la mitad de la tierra va a morir, la mitad de los moradores de la tierra. Ahora veamos, otra gran cantidad morirá por plagas. Siga hacia adelante en el capítulo 9. Versículo 15 dice, y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la 3ª parte de los hombres. Allá se mata a la 4ª parte de los que existen. Y de los que han quedado, aquí se mata a la 3ª parte. O sea, esto es tremendo. Aquí un 25%, allá un 25%, aquí un 30%. En Apocalipsis capítulo 9, versículo 18, y por estas 3 plagas, dice, fue muerta la 3ª parte de los hombres, por el fuego, por el humo y el azufre que salía de su boca. O sea, ya llevamos en el primer juicio, la 4ª parte, un 25% de los hombres de la tierra mueren, y en el segundo juicio, oiga bien, la 3ª parte de los que han quedado mueren. Regresemos al capítulo 13, que es donde está la marca. Recuerde que solo vamos leyendo la escritura nada más. No vamos ni predicando ni explicando, solo leyéndola. Solo eso vamos haciendo. Un detalle específico, antes de que regresemos al capítulo 13. Porque es en el capítulo 3 donde está la marca.
un detalle específico. Es el espíritu del religioso. Ponga atención a esto. Es el espíritu religioso de las personas que aún no mueren. Ni por el primer juicio, ni por las plagas. Ahí todavía está en el capítulo 9. Lea el versículo 20. Lea el versículo 20. Dice, y los otros hombres que no fueron muertos por estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos. Ponga atención a lo que sigue diciendo. Ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios y de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Mire la gente que se queda. Mire la gente sobre quien caen las plagas y los juicios. Y aún todavía no ha aparecido ninguna marca. Ninguna marca. Ahora sí, entremos al capítulo 13 de nuevo. Vuelvo al capítulo 13, que es donde aparece la marca. Veamos el desafío del anticristo a Dios, poniendo a los que se quedaron a blasfemar contra Dios. Apocalipsis 13, versículo, ya leímos de los versículos 1 al 4, ahora del 5 al 8, dice así. Dice, el 5 dice, también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. En el versículo 6, usted lo lee ahí, y yo lo subrayé aquí, lo puse en negritas y lo subrayé. Dice así, mire, versículo 6, léalo muy bien, subráyelo en su Biblia, si tiene marcado, márquelo. Dice así, y abrió su boca en blasfemias contra Dios. ¿Contra quién abre su boca en blasfemias el anticristo? Contra Dios. Mire lo que sigue diciendo, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. O sea, cuando ya el anticristo está gobernando, ya en el cielo hay moradores, hay personas morando en el cielo. ¿Por qué? Las blasfemias son contra Dios, contra su nombre, contra su tabernáculo y contra los que moran en el cielo. Y el 7 dice, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Ahora sí, vemos cómo tiene dominio sobre Israel, que son los santos del Altísimo, y sobre todas las naciones. Pero es después de la mitad de la semana que él empieza a tener autoridad y persigue a Israel a diestra y a siniestra y tiene autoridad sobre todas las naciones. Pero antes, en el versículo 6, dice que él abrió su boca en blasfemias contra Dios, blasfemando contra Dios, blasfemando contra su nombre, blasfemando contra el tabernáculo y blasfemando de los que moran en el cielo. O sea, decir que ya hay personas morando en el cielo. En el versículo 8, usted lo lee. El 8 dice, y eso póngale muchísima atención y subráyelo como yo lo subrayé acá. Dice así, pero léalo en el nombre de Jesús. El versículo 8 dice, y la adoraron todos los moradores. La adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Leamos que quienes adoran a la bestia, quienes adoran al anticristo, no es la iglesia. Quienes se quedan para adorar al anticristo no es la iglesia. El anticristo no tiene nada que ver con la iglesia. Los que adoran a la bestia son los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero. El que tiene miedo que el anticristo lo marque es porque no está completamente seguro que su nombre esté escrito en el libro de la vida. ¿Por qué? Porque los que no están escritos son los que van a adorar la bestia. ¿Qué le dice Jesucristo a la iglesia? En Lucas 10:19. En Lucas 10:19 Jesucristo le dijo a la iglesia, he aquí yo les doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Eso le dijo Jesús a la iglesia. Pero miren lo que dice el 20. Lucas 10:20. Pero no se regocijen de que los espíritus se os sujetan, sino regocíjense de que sus nombres están escritos en los cielos. O sea, la iglesia tiene su nombre escrito en el libro de la vida y los moradores que adoran a la bestia son aquellos cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida. Ya están adorando a la bestia y aún todavía no ha aparecido ninguna marca.
Y ya los moradores de la tierra están adorando a la bestia. Y ya los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida, ya están adorando a la bestia y gritando: ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Y aún todavía no ha aparecido ninguna marca. En los versículos 13, usted tiene abierta la Biblia en el capítulo 13 de Apocalipsis. En los versículos 13, desde el 9 y el 10, vemos el dominio del anticristo, que es la primera bestia. Solo estamos leyendo nada más, no estamos predicando nada, mire, estamos leyendo nada más. En los versículos 9 y 10 vemos el dominio del anticristo, que es la primera bestia, ejerciendo su dominio sobre Israel y los que se quedaron. Pero en el 11, ya a partir del 11 hasta el 13, aparece otra bestia. Aparece otra bestia. Miremos su descripción, leamos. Versículo 11, del 11 al 13. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón y ejerce toda la autoridad de la primera bestia, versículo 12, en presencia de ella, versículo 12, y hace que la tierra, lo puse en negritas, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia. O sea, esta segunda bestia ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que los moradores de la tierra, moradores, adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Versículo 13, también hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Ponga atención a esto, que aparece una segunda bestia en el versículo 11 al 13. Y dice que esa otra bestia hace que la tierra y los moradores de la tierra adoren a la primera bestia y hace milagros, a tal grado que hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Esta otra bestia es identificada como el falso profeta. Usted lo lee en el capítulo 16, versículo 13, capítulo 19, versículo 20 y capítulo 20, versículo 10. Usted lo lee. Según 13:11, que es el capítulo que tenemos abierto en nuestra Biblia, es semejante a un cordero. Dice que esta segunda bestia es semejante a un cordero, o sea, un símbolo del sacerdocio divino. Además, dice, en el versículo del 11 al 13, que hará grandes señales a través del poder demoníaco y engañará a los moradores de la tierra, o sea, los que están morando en la tierra, porque hay moradores en el cielo, en ese momento hay moradores en el cielo, pero también hay moradores en la tierra, que son los que se quedaron. El versículo 14 del capítulo 13 que usted tiene abierta su Biblia dice: y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia. Una connotación importantísima a tomar en cuenta es que el trabajo de esta segunda bestia es hacer que los moradores de la tierra adoren al anticristo. Ponga atención, yo lo puse con mayúscula. El trabajo de esta segunda bestia, del falso profeta, es hacer que los moradores de la tierra adoren al anticristo. El asunto aquí es espiritual. El asunto aquí es religioso. Es religioso, es espiritual. La segunda bestia viene haciendo milagros. Se le hace llamar el falso profeta. Se le llama el falso profeta, perdón. Y hace que los moradores adoren a la primera bestia. Ya en el versículo 12 del capítulo 13 vemos la delegación de su autoridad. Mire lo que dice el 12. Solo estamos leyendo el capítulo de la Biblia nada más. No estamos aplicando nada, solo leyéndola. Dice, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. Y hace que la tierra, ¿cómo repite esta palabra? ¿Cómo se repite tremendamente? ¿Cómo se repite esta palabra tremendamente? Mire, versículo 12, vemos la delegación de su autoridad. Dice así, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. Mire lo que sigue. Y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. El falso profeta es el que se encarga de hacer que los moradores de la tierra adoren a la primera bestia. Jesucristo le dice a la iglesia en Apocalipsis 3:10, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Para probar, ponga atención a esto, para probar a los que moran en la tierra.
Y la segunda bestia va a hacer que los que moran en la tierra adoren a la primera bestia. La iglesia no es moradora de la tierra, porque la iglesia tiene su nombre escrito en el libro de la vida. Cuando Jesucristo dice, yo te guardaré, guardar significa poner una cosa en un lugar para que no se pierda, o para que se conserve en buen estado, o en el lugar en el que le corresponde estar. O sea, Jesús toma la iglesia y la guarda. La pone en un lugar para que no se pierda, la pone en un lugar para que se conserve en buen estado, en un lugar en el que le corresponde estar. Muchos trabajarán con otro tipo de Biblias. Yo trabajo los estudios con Edward, que contiene 112 versiones distintas de la Biblia. Y me puse a estudiarlas una por una, hermano. Toda esta semana he estado en eso. Y solo 2 versiones en español. De todas las Biblias en versión latina, solo 2 en español no dicen te guardaré. Solo 2 nada más. De ahí todas dicen te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran en la tierra. Solo 2 no dicen te guardaré. Una de ellas dice te preservaré y la otra dice te protegeré. O sea, no indica que el Señor va a preservar a los creyentes en la tribulación final en la tierra, sino que lo va a excluir completamente de ella. ¿Por qué? Porque el anticristo blasfema contra Dios, contra su nombre, contra su tabernáculo y contra los que están morando en el cielo. O sea, la iglesia ya está en el cielo. Hoy vamos a la marca. La marca es impuesta no por el anticristo. El anticristo no marca a nadie. La marca es impuesta por la segunda bestia, o sea, por el falso profeta. Léalo, versículo 16. Venimos leyendo, hermanos. Venimos leyendo el capítulo 13 de Apocalipsis. Lo venimos leyendo. Y vemos en el versículo 12. Dice que ejerce la autoridad y hace que los moradores de la tierra adoren a la bestia. Ahora veamos. La marca es impuesta por la segunda bestia, o sea, por el falso profeta, no por el anticristo. Versículo 16, ahí aparece la marca del capítulo 13. Vamos versículo por versículo, si usted se ha fijado. En el versículo 15 dice, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo aquel que no la adorase. Versículo 15. Eso hace el falso profeta. Versículo 16. El falso profeta es el que hace estas cosas. Y hacía, estamos hablando del falso profeta, no del anticristo. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Y el versículo 17 dice, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría, dice el versículo 18. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. Ve, el anticristo no va a marcar a nadie. Quien va a marcar a la gente es el falso profeta. Nunca he escuchado a un predicador, nunca. Lo que pasa es que nosotros solamente repetimos lo que hemos escuchado a través de las edades de los predicadores que nos predicaban acerca de la marca. Continuemos. Si leemos bien el texto, que estamos en este momento leyendo, eso que va a ser el falso profeta es una imitación del sello de Dios en la frente de los 144,000. Comparemos. Al iniciar la tribulación, o sea, cuando se inicia la tribulación, capítulo 7, versículos 2 al 4, está iniciando la tribulación. La iglesia ya no está en la tierra. Dice así, capítulo 7, versículo 2. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo. Y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles. Ponga atención, yo lo puse en negritas. Hasta que hayamos sellado en sus frentes. ¿Dónde va a poner el sello el falso profeta? En la frente o en la mano derecha. ¿A quién le aprendió eso el falso profeta? Mire, en el capítulo 7 del 2 al 4 aparece.
hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Ahora leamos capítulo 14, un capítulo después del 13 que usted tiene ahí en su mano, abierta. Versículo 1, ¿qué dice? Dice así: después miré, y he aquí el cordero que estaba en pie sobre el monte de Sión. Ponga atención a esto, el cordero está en pie sobre el monte del Sión, y con él están los 144,000. Ponga atención a lo que dice, que tenían el nombre de él, o sea, del cordero, y el de su padre escrito ¿dónde? En la frente. En la frente. El sello en la frente es una determinación divina. Y el falso profeta lo que hace es tratar de imitar a Dios como toda la vida. El sello en la frente es una determinación divina. ¿Por qué? Porque es Dios el que selló en la frente a los 144,000 que son los siervos de Dios. Y el falso profeta lo que hace es tratar de imitar a Dios. Entonces la segunda bestia, o sea, el falso profeta trata de persuadir al mundo para que adore al anticristo por su testimonio en acción y palabra, así como el Espíritu Santo testifica del Cristo de Dios. Entonces el falso profeta testifica del anticristo, o sea, del Cristo del diablo. Por medio de la marca, que es una imitación del sello de Dios, ya lo leímos, crea una imitación demoníaca para convencer a los que se quedaron que deben adorar al anticristo. ¿Vamos comprendiendo? Es el falso profeta el que hace eso, y lo que hace es tomar una imitación del sello de Dios que selló a los 144,000 en la frente y les puso el nombre de Jesús y el nombre de su padre en la frente a los 144,000. Sigamos leyendo para que entendamos mejor. Otra cosa que hay que leer bien es que el sello de la bestia se describe, número 1, la marca, pero aquí hay una O. La marca O, el nombre de la bestia O, el número de su nombre. Marcará a su gente para salvarla. Mire, el falso profeta marcará a su gente para salvarla de la persecución. Quiero retroceder un poquitito antes de las conclusiones, solo un poquito. Antes de las conclusiones, quiero retroceder un poquitito nada más. Dice así, ponga atención. El versículo 1 del capítulo 14. Después miré, y he aquí el cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él, o sea, el nombre del cordero, y el de su padre escrito en la frente. ¿Dónde va a marcar el falso profeta a la gente? ¿En la frente o en la mano derecha? Dios empezó primero sellando a su gente en la frente. El sello en la frente es determinación divina. Y por medio de la marca, que es una imitación del sello, el falso profeta creará una imitación demoníaca para convencer a los que se quedaron de adorar al anticristo. Otra cosa que debemos de leer es que ese sello consta de 3 cosas: la marca, o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. En el 17 dice: y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca, o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Entonces, pregunto, ¿la vacuna es el sello de la bestia? ¿Un chip es el sello de la bestia? ¿Una huella dactilar es el sello de la bestia? La marca es un sello para imitar a Dios y engañar a los moradores de la tierra en la etapa final de la gran tribulación. Eso es lo que nosotros debemos de sacar conclusiones. ¿Cómo será ese sello? La iglesia no lo sabe ni lo sabrá nunca. Nadie lo sabe. Solo aparece un número que identifica al anticristo, al falso profeta y al dragón. ¿Por qué? Porque son números humanos, son números imperfectos. Satanás, a pesar de que tiene un poder que les ha sido otorgado por Dios, no es, hermano, el todopoderoso. El todopoderoso es Dios. No es omnipresente, no es omnisciente, no es omnipotente. El falso profeta tampoco. Son hombres que traen el espíritu inmundo de Satanás para gobernar y regir la tierra, porque son números imperfectos. El falso profeta marcará a su gente para salvarla de la persecución que Satanás descargará sobre el pueblo de Israel y sobre los que se quedaron. Usted lee que desde el capítulo 2 empieza una persecución terrible contra el pueblo de Israel. Entonces, ¿qué es lo que hace el falso profeta? Va a sellar a su gente en la frente o en la mano derecha para que no se confundan con los que Dios ha sellado, que son los 144,000.
Cuando leemos que verdaderamente será el falso profeta quien marcará a la gente, entonces nuestra perspectiva cambia. Porque nos damos cuenta que el asunto será espiritual y religioso. Ahí cambia nuestra perspectiva. ¿Para qué? Para que prediquemos el Evangelio. Para que prediquemos el Evangelio. Para que salvemos. Para que prediquemos, para que Dios salve a través de nuestro mensaje a cuantas personas puedan salvarse. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Si usted tiene miedo a vacunarse, es su responsabilidad o su irresponsabilidad para con los suyos. Pero eso depende de la cultura de cada quien. Depende de cuánto amemos a los nuestros. Tantas tragedias que están ocurriendo. Tragedias terribles. Terribles tragedias. Cada día son tragedias sobre tragedia. Tragedia sobre tragedia. ¿Usted no quiere vacunarse? Pues no lo haga. La vacuna es responsabilidad o irresponsabilidad de cada uno de nosotros para con nuestra familia. ¿Por qué? Porque es la familia la que sufre. Es la familia. Lo único que sí debemos saber es que no hay que relacionar a la iglesia con el anticristo. ¿Por qué? Porque la novia del Cordero no tiene nada que ver con la bestia. La novia es la novia del Cordero de Dios. Él pagó ese matrimonio en la cruz del Calvario derramando su propia sangre. Y lo seguiremos leyendo juntos en la palabra de Dios, que es nuestra antorcha encendida que alumbra en los lugares oscuros. En el próximo mensaje analizaremos a la luz de la palabra para quienes verdaderamente es el gobierno del anticristo. Pero para mientras, usted dice, yo oigo a varios, es que tengo miedo a vacunarme. ¿Y al virus que está matando a la gente le tiene miedo? También. La vacuna es responsabilidad o irresponsabilidad de cada quien. De cada quien. Pero no relacionemos a la novia del Cordero con la bestia. No la relacionemos. La marca de la bestia va a ser una burda imitación del sello de Dios con los 144,000. Porque fue Dios el que ordenó que sellaran a sus 144,000 siervos en su frente y que pusieran el nombre de Jesús, el nombre del Cordero y el nombre del Padre en la frente de ellos. Luego aparece, con el tiempo aparece el falso profeta, sellando también a los de él, a los que le pertenecen, en la frente y en la mano derecha. Y lo hace, ¿para qué? Para proteger a los suyos, a los que son de él, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida, para protegerlos de la persecución y misericordia que va a hacer contra Israel y contra los que se quedaron. Porque acuérdase que el punto principal del falso profeta es la destrucción de Israel, que son los siervos de Dios. Que Dios nos ayude, que Dios ilumine nuestras vidas. Que Dios ilumine nuestras vidas. Yo digo, hermano, amigo, familiar, vecino, no hay necesidad de tanta tragedia si Dios ha enviado a través de la vacuna la posibilidad de evitarla. Yo fui uno, pero como yo, habíamos millones. Puede ser que usted no, pero yo sí. Fui uno, hermano, que durante los primeros meses de la pandemia estuve clamando a Dios para que Dios dirigiera a los médicos, a los científicos, a encontrar la vacuna que contrarrestar el virus. Yo fui uno de ellos. Y como yo, millones clamábamos a Dios. Y cuando ya Dios da la oportunidad de tenerla, aparecen muchos diciendo que es la marca de la bestia. Le pregunto,
La vacuna es la marca de la bestia. Es la marca del anticristo. Hoy nos hemos dado cuenta que el anticristo no va a marcar absolutamente a nadie. Que quien marcará a la gente es el falso profeta imitando el sello de Dios. ¿Para qué? Para proteger a los que se quedaron cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida. Cuando inicie la persecución inmisericordia contra Israel. La novia del Cordero no tiene nada que ver con eso porque Jesús nos lo dice. En Lucas lo leímos. Alegraos, regocijaos. No porque los demonios se os sujeten en mi nombre, no, regocijaos porque vuestros nombres están escritos en los cielos. Su nombre está escrito en el libro de la vida. El mío está escrito. Si su nombre no está escrito, es tiempo de que le pida al Señor que escriba su nombre en el libro de la vida. Nos vemos en el próximo mensaje para leer a la luz de la palabra, que es nuestra antorcha encendida que alumbra en lugares oscuros. ¿Para quiénes va a ser el gobierno del anticristo? Amante Dios y Padre que estás en gloria, gracias por el privilegio maravilloso, mi Dios eterno, que tenemos de poder escuchar tu santa palabra, Señor, de poder leer tu santa palabra, de poder asimilar tu santa palabra. Mi Dios todopoderoso, nos unimos, mi Dios, con todos aquellos que están clamando por un milagro en este instante, Dios mío eterno, para que tu mano poderosa, Señor, sea extendida, Padre Santo, se extienda ahí en los hospitales, en las clínicas, ahí, Señor eterno, en los dormitorios, donde está la gente, Padre Santo, angustiada, Señor, en el nombre de Jesús, restaurando sus pulmones, Padre. Que tu mano poderosa restaure sus vías respiratorias, que tu mano restaure, Señor eterno, sus pulmones y que toda infección, Padre Santo, en los pulmones retroceda en el nombre de Jesucristo de Nazaret, por la sangre que fue vertida en la cruz del Calvario, por nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido, para la gloria, la honra y la alabanza de tu santo y bendito nombre. Amén y amén. Nos vemos en el próximo mensaje. Dios bendiga sus vidas. Amén.